el cierre de este curso tendríamos que definirlo como abrir la puerta, como abrir la puerta, como pensar no en un cierre, sino realmente en un inicio. Y digo un inicio porque es pensar en abordar nuevas perspectivas, nuevos procesos y comenzar, digamos, una apuesta que creo yo y que en algún momento hablamos que nosotros debemos tener. Y es la apuesta por la investigación, la apuesta por informar, la apuesta por construir, por decir, por tener algo más que decir a nuestra Iglesia Nacional, a nuestras congregaciones, a nuestros ejercicios de liderazgo y demás. Así que así es que quiero que lo vayamos construyendo, pensando, diseñando, que más que un cierre de un curso donde se aprobó o no se aprobó, lo cual es lo menos importante para mí, que más bien pensemos en ok, ¿qué sigue? Y de qué manera nos vamos a acercar nosotros con procesos investigativos para ir madurando esto de la investigación y para ir construyendo desde esto de la investigación unas dinámicas un poco más juiciosas y más, digamos, académicas también, si se quiere. Hacia allá quiero que caminemos, quiero que vayamos pensándonos el tema hacia allá. Y entonces, pues, es lo que sería mi invitación a que hoy hagamos. ¿Qué quiero que hagamos entonces? Quiero uno, que sigamos con el ejercicio práctico, pero dos, ojalá lleguen el resto, que constituyamos, sé que hay varios temas, pero quisiera que constituyéramos unos semilleros de investigación colaborativos en torno a 4 o 5, máximo 5, de los temas propuestos. Que revisemos el abanico de los temas que tenemos y que en la revisión del abanico de esos temas que tenemos vayamos comenzando a producir, a realizar unas investigaciones que nos signifiquen en un producto, que ese producto sean unos artículos, que ese producto sea una revista, que ese producto sean unos artefactos. Cuando digo artefactos me estoy refiriendo a videos, me estoy refiriendo a piezas no escritas, podcasts, ¿cierto? A otro tipo de abordajes que son muy propios de la cultura actual. Y que esto sea como un insumo que desde la Facultad de Estudios Teológicos en su primera cohorte, pues comenzamos a madurar, a crear, a diseñar para informar, para formar y para transformar algunas prácticas, o por lo menos invitar a dar otras miradas a las diferentes cosas desde la educación y desde este proyecto para la Iglesia Nacional, para la Iglesia Presbiteriana en Colombia, Sínodo Reformado. ¿Y por qué no? Para otras iglesias presbiterianas, y por qué no, para la iglesia en general en Colombia, y por qué no, para la iglesia en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos una serie de textos, una serie de textos, más que de textos, una serie de ideas que están en construcción, de ideas que están en consolidación. No hemos avanzado lo esperado, lo cual tampoco me angustia, porque uno sabe que este curso es un curso complejo, a tal punto que la mayoría de las universidades hacen este curso, por ejemplo, pero al final de que terminan un curso de metodología de la investigación, al final ya en el último semestre la gente hace diplomados para graduarse, no hace investigación.
porque la investigación es un trabajo arduo, un trabajo disciplinado, un trabajo exigente y un trabajo que requiere pensar, que requiere reflexionar, que requiere dialogar con la gente, que requiere meterse en el campo, que requiere procesos juiciosos de diario de campo y de diferentes cosas que nos van, pero que nos van permitiendo construir de alguna manera conocimiento y transformar las prácticas. Entonces, hay 11 o 12 temas que ya están propuestos. Lo que me gustaría es que pensáramos cuáles de esos temas son o serían los que hablarían más en este momento puntual y específico a nuestra Iglesia Nacional. Y que entonces nosotros, ojalá en un año, tuviéramos una revista digital, tuviéramos unos productos de multimedia, ¿cierto? Unos artefactos, como lo estamos llamando, que podamos compartir con la comunidad en general, que podamos compartir con las iglesias, con la pastoral, con la gente, que den cuenta de la investigación, pero que también den cuenta de lo que los estamos invitando a pensar y, ¿por qué no?, que tal vez hagan que haya algunos elementos de transformación en nuestra iglesia. No sé cómo les suena eso, no sé cómo lo ven, cómo lo perciben, si se quieren atrever, si le quieren apostar a ese asunto, o qué opinan al respecto. Claro, eso significa marginar algunos temas, que no necesariamente es anularlos, es renunciar a ellos, pero sí marginarlos en clave de lo pertinente, de lo inmediato, de lo que tal vez consideremos que es más importante para el momento, para luego, en un segundo momento de la revista, nosotros podemos hacer una revista anual, nosotros podemos hacer una revista semestral que tenga 5, 10, 7, 8 artículos, que cada artículo esté acompañado de unos videos, de unas cuestiones, de unos podcasts, bueno, de algún tipo de instrumentos, de unos cómics, bueno, no sé, eso se va desarrollando. Y entonces retomaríamos tal vez los temas que nos vayan quedando ahí, que no los vamos a abandonar, pero que sí vayamos produciendo. ¿Cómo estoy pensando esa producción? Nosotros todos los semestres, a partir de este que ya está transitando, vamos a tener varios créditos que dan cuenta de las prácticas, ¿sí? Creería yo que podemos combinar, porque hay otra cosa que quiero hacer a nivel de práctica, pero es combinar esos créditos de prácticas con estos semilleros de investigación, con estos ejercicios de investigación, que nos vayan, que nos vayan arrojando pues unos productos. Dime, Edilson. Sí, profe. Pues inicialmente eso era lo que su merced nos había planteado, ¿no? Exacto, hace un año. No, a principio de este semestre, cuando nos dio algunos temas y creo que con Ludwig y no sé quién más habíamos dicho que la liturgia presbiteriana y todo ello, entonces su merced nos había organizado como por temas. Esa era la propuesta inicial de su merced. Si mal no Sí, recuerdo, sí. en la primera o segunda clase que su merced nos dio. Y creo que habíamos hecho pues algunos grupos tentativos donde cada quien dimos Se tres suscribía. algunos 3 o 4 temas y cada quien se identificó. Creo que habíamos quedado con grupos como de a 2 o 3 personas donde cada quien se identificaba con algunos temas que su merced había o nosotros mismos habíamos puesto sobre la mesa y sobre esos eh, temas de investigación íbamos a trabajar. La pregunta Listo. sería ¿por qué el cambio, cierto? Someramente. La pregunta sería ¿por qué el cambio? Bueno, Pues porque es no que sé, su merced lo hizo. claro, porque es que dar yo los temas, o sea, creo que la investigación
investigación, y esto sí está muy en la línea de lo que yo estudio, en la línea de las ciencias sociales, y de eso el nombre de teología vivencial también. Creo que la investigación tiene que ser algo visceral, ¿sí? ¿Me entienden cuando digo visceral? Es decir, tiene que ser algo que te mueve las vísceras. Tiene que ser algo que te interesa. Tiene que ser algo que te empuja, que te molesta, que te incomoda, pero además algo que te interpela, ¿sí? Algo que te inspira, que te mueve a ti. Entonces, cuando yo planteo el tema, pues tú puedes decir, sí, ese tema me gusta, porque es un tema que me gusta, pero date cuenta que de los temas que yo planteé, muy pocos aparecieron en sus ideas de investigación. Y cuando me reuní con ustedes para hablar de las ideas de investigación a nivel individual, pues uno va encontrando ahí la visceralidad en algunos, no necesariamente en todos, pero va encontrando uno la visceralidad de lo de por qué se están preguntando lo que están preguntando y por qué están interesando en lo que están interesando. Es más, algunos me contaron hasta experiencias de vida, experiencias locales, experiencias eclesiales, que los han hecho pensar lo que están pensando, preguntarse lo que están preguntando y tener el interés de investigar lo que quieren investigar. Entonces creo que es mejor esta estrategia, esta metodología, no dar los temas, sino construir a partir de los temas que ya ustedes han propuesto los semilleros de investigación, porque a eso ustedes le van a poner más el corazón que yo decirle, mira, Ludwig, tú vas a trabajar liturgia. Mira que Ludwig se está preguntando por la familia pastoral. ¿Ves? Y esa me parece que es uno de los temas que tiene un nivel de pertinencia pues bastante interesante. Entonces, aquí están a grosso modo, si me falta alguno, ustedes me dicen, aquí están de alguna manera lo que han propuesto la mayoría de ustedes. Noemí, que creo que no ha llegado, se está preguntando por la pastoral multicontextual. Y ese es un tema bien interesante que tendríamos que ver si estamos listos para abordar. Si queremos dentro de lo multicontextual, no solamente hablar de personas de diferentes etnias y de diferentes estratos sociales, sino también podríamos, si queremos, entonces meternos en lo multicontextual para pensar que lo multicontextual también nos habla de personas con otro tipo de diversidades, ¿cierto? Que es una cosa que está tan boom en este momento histórico. Sería muy pertinente. Familias pastorales, me parece que eso es que ahí hay muchísimo que preguntarnos y muchísimo que preguntar y muchísimo que dialogar con la gente. Y también mucho que decir. Pertinencia de la Facultad de Estudios Teológicos, Teología Vivencial, pues es una pregunta pues, coyuntural también, porque pues, de alguna manera tiene que ver con nosotros, ¿sí? Con la pertinencia de este programa que están haciendo, que la idea es que viva y permanezca. Música en la adoración, cómo debe ser la intercesión, está la pregunta por el avivamiento, redes sociales y salud mental. Muy interesante eso de las redes sociales y la salud mental también. Además de que es un tema que nos saca un poco más de la iglesia, ¿no? Nos saca de la iglesia y nos mete también en una realidad que no nos saca 100% de la iglesia, porque esto es redes sociales, salud mental y juventud. Pensado desde los adolescentes, es que lo está planteando Rubén. Nos mete en el mundo del adolescente, pero además también nuestra iglesia está llena de jóvenes y jovencitas ahí. Profetas y profecía, es lo que está preguntándose Edilson. Historia y memoria, es lo que está planteando Hernando. Compromiso cristiano, es el planteamiento de Julio. Medio ambiente. Yo creo que nosotros como Iglesia Nacional, lo que más cercano hemos hecho para pensar y hablar del medio ambiente fue lo que hicieron los holandeses Anthony Cora y lo dejaron consignado en un libro que ellos llamaron Justicia Misericordiosa. Hicieron todo un trabajo de investigación latinoamericano
hablaron con gente, no latinoamericana, no mundial, hablaron con gente en Estados Unidos, con gente en Holanda, con gente en Perú, con gente en Colombia, para pensar la justicia. Y dentro de ese pensar de justicia hubo como un capítulo que le dieron a la tierra, que le dieron al medio ambiente. Pero esa pregunta por el medio ambiente es una pregunta que es importante que la iglesia se haga. La iglesia católica construyó mucho, 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 mucho. Nos lleva una ventaja enorme en ese tema con todo lo que tiene que ver con calentamiento global, con todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente, energías limpias, todo ese asunto, a partir de la encíclica de Francisco, ¿cierto? Laudato Si, donde él habla de la casa común, y es una encíclica que ahora se enseña en las universidades como curso. Hay diplomados de esa encíclica, hay especializaciones en las que los 10 cursos de la especialización, 3 tienen que ver con esa encíclica en diferentes universidades y de mucho prestigio, por ejemplo, la Universidad Javeriana. Sí. Nosotros no estamos diciendo mucho en esa área. Y es un tema que nos concierne pues también como a todos que estamos en la línea de la bioética, de que nosotros no estamos diciendo mucho. Entonces, a mí me parece que sería interesante pensar de estos 10 o 11 temas, faltándome quizás alguno, omitiendo quizás alguno, que nos quedáramos con 3, con 4 y nos hiciéramos en grupos de trabajo, porque eso nos permite abarcar también al sínodo y no solo a un presbiterio, y comenzáramos a producir. ¿Qué tenemos nosotros con relación a historia y memoria? Los que estuvieron en Bogotá y estuvieron en la charla con Germán en la primera iglesia y hicieron como la ruta histórica, digamos, del templo de la primera iglesia. Ahí hay muchísimo que construir, muchísimo que decir, muchísimo que hablar, muchísimo que preguntar. Pero esa memoria y esa historia de nosotros como presbiterianos desde nuestros comienzos, sí, han escrito cosas, Ordóñez, Juana Bucana, el mismo Germán Suárez tiene un libro sobre la historia de la primera iglesia que pueden iluminar, pero habría que revisar archivo, habría que meterse al archivo de los presbiterios, al archivo del sínodo, mirar las actas antiguas, hacer un ejercicio arqueológico ahí bien chévere para construir como una historia de la iglesia presbiteriana en Colombia, sínodo reformado. Sí, Javier Rodríguez es el que tiene un trabajo doctoral sobre historia, pero nosotros podríamos empezar a decir cositas en artículos de 15, 20 páginas, muy tranquilas, de una, de la otra, de la historia de los colegios, de todo el proceso de educación, empezar a decir cositas. Historia y memoria sería un tema que nos daría para largo, familias pastorales, pastoral multicultural, multicontextual, música, todo eso nos daría como unas oportunidades de estar produciendo, de estar diciendo, de estar construyendo, todo ese tema de la música y la adoración. Bueno, hay mucho, o sea, todos los temas son geniales, son fantásticos. Solo que tendríamos que elegir algunos, porque también creo que una apuesta colaborativa nos puede resultar muy enriquecedora. Y pues es la apuesta también de la facultad, ¿cierto? Ustedes han visto en los sílabus que siempre se está hablando del estudio colaborativo, de los abordajes colaborativos, se le ha pedido a los docentes que hagan trabajos colaborativos, que agrupen, que organicen grupos de personas y que los grupos de personas sean los que trabajan sobre ese asunto. Entonces, claro que sí, Ludwig, podemos someter esto a votación. Lástima que no esté la mayoría, ¿no? Aquí nos falta un grupo grande de estudiantes. Creo que hay problemas de, de conexión allá, Julio, ¿no? Y tal vez por eso no tenemos a Fran, no tenemos a Albeiro. Señor, Y ahí señor, nos está vamos, con tormentas. nos vamos quedando como con pocas voces. No sé si dejamos la votación para el final, a ver si los hermanos nos van llegando. Y vamos nosotros volviendo un poquito al ejemplo, porque de todas formas eso nos va a alimentar y a quedar, digamos, como un primer momento de este proceso. Es decir, los grupos que salgan, de los temas que salgan, pues se van a unir a ese trabajo que ya vaya quedando, ¿sí? Entonces, voy a ir acá. Ok. Eh, Déjenme, yo miro si yo puedo ocultar. Ok.
quiero ocultar mi visor porque no me deja leer aquí. Lo que estábamos diciendo el martes pasado, con relación al trabajo, al planteamiento del problema, es que hay como unas formas de escribirlo, por lo menos para los que se están iniciando, los que nos estamos iniciando en investigación. Y comenzamos como con la primera parte más o menos hasta aquí, ¿cierto? Estamos diciendo el propósito, ¿cierto? La finalidad, el objetivo de este estudio, y dijimos de tipo etnográfico, fenomenológico, de teoría fundamentada, investigación, acción, es comprender, y ahí les dimos la taxonomía de Bloom, para que a partir de los verbos que se usan en la taxonomía de Bloom, donde comienza el tema superior, hacia la educación superior, cuando pasamos la técnica, se fuera como construyendo el objetivo de su trabajo de investigación. Por ahí quedamos, ¿cierto? Necesitamos terminar de construirlo para que nos quede algo más o menos así. A ver, más o menos así. Este es un ejemplo. La finalidad de este estudio de teoría fundamentada, recuerde que cuando decimos teoría fundamentada, aquí estamos hablando del diseño básico de la investigación, que es o teoría fundamentada, o etnografía, o fenomenología. Bueno, eso lo vamos a ver más a fondo más adelante. Es comprender las experiencias de mujeres adultas. Se cuenta, aquí ya está, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, comprender las experiencias de mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. ¿Qué problema de investigación tan chévere? Se hablará, y entonces aquí ya está haciendo otro abordaje, ¿se dan cuenta? Aquí ya no solo nos está diciendo el tipo de investigación, ¿cierto? Para hablar del diseño básico, ni tampoco el objetivo central solamente, sino que nos está diciendo cuál es el fenómeno que se va a estudiar, cuál es el problema que se va a estudiar, ¿cierto? Y nos está diciendo cuáles son los casos que se van a estudiar. Y aquí dice entonces, se hablará con participantes potenciales que además de sufrir tal condición, hayan recibido intervención psicológica. La investigación se llevará a cabo, entonces ahora nos mete en el ambiente, nos mete en el contexto. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Nos mete también entonces de una vez en el instrumento de recolección de datos. Se utilizarán entrevistas en profundidad para la recolección de datos o para recolectar datos. Y al final, lo que yo les decía también en la clase anterior, la definición de ese problema que vamos a investigar. Podemos definir el abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto. Puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, exhibicionismo, pornografía y prostitución. Abarca desde un único contacto hasta un abuso prolongado por meses o años. Eso debe llevar una cita, porque esto debe estar respaldado por teóricos, una o varias citas. Así quisiera yo que nos quedara mínimamente, voy a quedar más desarrollado, pero quisiera yo que mínimamente nos quedara el cierre de nuestro curso con cada uno de los temas, ¿sí? Que nos quede un planteamiento del problema. Esto sería un inicio del planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema tiene otros elementos, los objetivos, las preguntas, la viabilidad, la justificación, todo eso hace parte del planteamiento del problema, ¿cierto? Creo que también hablábamos de eso en la clase anterior. Todo eso hace parte del planteamiento del problema, ¿sí? El propósito, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, la exploración también del conocimiento que tenemos del problema, aunque aquí ya vamos dando cuenta un poco de eso, pero eso requiere un ejercicio más juicioso, y la definición del ambiente o del contexto. Entonces, pero eso hay que madurarlo más, eso es una cosa que nos queda un poquito más grande. Yo sé que al comienzo les pedí 2 o 3 páginas de planteamiento del problema y no recibí ni media. Y eso me hizo entender que necesitaba cambiar, por ende, la metodología del proceso y hacerlo más sencillo, más tranquilo, pero que nos vayan quedando cosas un poco más en concreto, ¿sí? Si logramos quedar con un trabajo así,
Si dentro de 8 días tengo yo en mi Classroom de cada grupo o de los que hoy elijamos, si decidimos irnos por los semilleros y ya comenzar a conformar grupos de trabajo. Si tenemos esto, con esto comenzamos porque eso sería el primer momento del semillero, ¿cierto? Y ya en encuentros individuales vamos construyendo en la marcha. Vamos poniendo la teoría, pero llevando la teoría a la práctica de una vez. Poniendo la teoría y llevando la teoría a la práctica. ¿Qué es eso de fenomenología? Listo, eso de diseño fenomenológico es esto y esto. Entonces, por ende, este es fenomenológico. O no, mire que resulta que no es fenomenológico, es etnográfico. Listo, entonces es etnográfico, pero eso lo vamos precisando en el camino, en la medida que nos vamos a ir encontrando en las prácticas. Y vamos a ir leyendo, apropiándonos de los contenidos y de los materiales. Eso quisiera yo que lográramos nosotros trabajar. Sí, dale, Julio. Es que parece que está difícil el tema climático allá y seguramente es por eso que los hermanos no se nos han conectado. Lluvias, tormentas, eso daña los equipos, quema los computadores. Bien, reacciones a esto que les estoy planteando. Claro, ¿qué quisiera yo? Yo quisiera que quedara más bien así. Yo quisiera que quedara más bien así, pero no creo que nos dé el tiempo. Eso es un segundo ejemplo un poco más construido, aunque aquí falta la viabilidad y la justificación, pero por lo menos ya están los objetivos y las preguntas de investigación. Mire este. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas de profundidad. Una vez nos dice cuál va a ser el modo de recolección de datos, nos dice cuál es el contexto, ¿cierto? Hospitales privados de Salta, nos dice cuál es la población, jóvenes de 14 a 20 años, y nos dice cuál es el problema. Comprender sus emociones ahora que van a ingresar a una cirugía de alto riesgo en quirófano. Y nos define lo que es para él cirugías de alto riesgo. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosa. Ese 4 es una cita, ahí ya hay una cita, mire. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de aneurisma, extracción de tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. Y ahí va otra cita. O sea, eso ya nos tiene que invitar, obligar a dialogar con los autores, con diferentes revisiones de literatura. Pero miren los objetivos. Si el problema es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo, pues lo que necesitamos como objetivo primero es conocer las emociones que experimentan pacientes que se van sometidos a una operación de alto riesgo. Luego profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado, lo que significa para ellos y cómo es que están transitando el asunto. No solo lo que sienten, no solo la experiencia emocional, sino también lo que viven con sus pares, con los otros, en el día a día, en el bus, en el colegio. Comprender, tercer objetivo, los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. Interesante. ¿De qué manera transita eso? Con medicamentos, con grupos de apoyo. Bueno, es dialogar con ellos obligatoriamente, ¿sí? Por eso ahí dice que mediante entrevistas de profundidad. Y las preguntas, escoger los objetivos y convertirlos en preguntas. Entonces, el primer objetivo, conocer las emociones que experimentan los pacientes jóvenes. Primera pregunta, ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes? ¿Sí? Profundizar en las vivencias de tales pacientes. Segundo objetivo, ¿cuáles son sus vivencias antes de la operación? Tercer objetivo, comprender los mecanismos entonces, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar a las es escoger el objetivo y convertirlo en pregunta, coger la pregunta y convertirla en objetivo. Básicamente eso es lo que se hace cuando se plantea un problema de investigación. Y por eso hay objetivos y hay preguntas. Esas preguntas son las que vamos a responder. De esas preguntas nos salen las entrevistas y la idea es alcanzar esos objetivos para responder al objetivo mayor o al propósito mayor, que es básicamente este. Si hacia allá tenemos que ir. Y esto todavía nos falta justificación, viabilidad y otros elementos. ¿Está bien? Pero si lográramos nosotros hoy en un ejercicio práctico irnos acercando a esto, ¿sí? Para mí eso sería genial.
Preguntas, comentarios, reacciones, para que vayamos entendiéndonos. Sí, profe, pues no sé, Dale, digamos, para ir concretando, dale, dime. pues como tu merced dice que por tiempo, entonces para ir concretando podríamos hacer los grupos y para ir condensando un poquito más, entonces ya empezar a trabajar sobre los temas específicos que vamos a trabajar dentro de los grupos. Ahí nos tocó ser presbiterianos, ¿cierto? Pues los que no están tendrán que someterse a los que están, ¿sí o no? ¿Qué vamos a hacer? No De sé qué estos, opina el resto. de estos temas, hermanos, que hay aquí, nosotros somos, bueno, ustedes son 11 estudiantes. Si pensáramos en grupos de 3, en equipos colaborativos de 3, estaríamos pensando en 3 temas, 4 temas para que uno quede para trabajarlo 2, ¿sí? Les quiero contar una experiencia que tuve hoy para pensar familias pastorales y para pensar redes sociales y salud mental. Yo acostumbro a ver una cosa que se llaman los Tech Talk. Yo no sé si ustedes han oído hablar de las charlas Tech. Yo soy consumidor, si se quiere, de las charlas Tech, de los Tech Talk. Hace años vengo formándome con los Tech. Y cuando conduzco, hoy estaba conduciendo, cuando cojo mi vehículo y tengo que transportarme de una ciudad a otra, entonces pongo las charlas TED, me formo ahí. A veces en vez de escuchar música, otra cosa, generalmente cuando viajo solo, cuando viajo acompañado, la gente que anda conmigo no siempre las quiere escuchar. Y las dejé correr y apareció un TED Talk de una nadadora española. Me mojo la palabra. Esta nadadora española estaba hablando de cómo ella había ascendido en la carrera de la natación hasta llegar a los Juegos Olímpicos del 2020. Pero lo que ella contaba era su experiencia de cómo ella estaba muy atenta y muy preocupada por lo que la gente, los demás dijeran en redes sociales acerca de la expectativa que tenían de ella y de su proyecto nadador. Todos los españoles, porque ella había ganado una serie de medallas de oro en diferentes torneos nacionales e internacionales, esperaban que ella se llevara por lo menos el bronce, pero no, o sea, le fue mal, no quedó donde pensaba quedar, no llegó a donde pensaba llegar y bueno, pasó sin pena ni gloria. Y ella dice que las redes sociales fueron violentas con ella. Y ella hablaba desde la perspectiva del atleta, diciendo que el atleta entra en una vida deshumanizada, ¿no? O deshumanizante. Siempre a la expectativa de los demás, siempre los demás esperando lo mejor de ellos y ellos viviendo de alguna manera para la expectativa de los demás, pero que se pierde ese ser humano que comete errores, que es normal, que sigue siendo niño, que una cantidad de cosas ahí. Y eso me hizo mucho pensar, Ludwig, en los pastores. Y no sé si por ahí puede ser la pregunta que tú te quieres hacer. Y me hizo pensar mucho en la salud mental y lo que las redes sociales producen en las juventudes también. Me hizo pensar mucho en estos dos temas, porque yo creo que un abordaje muy, muy bonito con las familias pastorales es hablar con los pastores, con las esposas de pastores y con los hijos de los pastores, pequeños y grandes, de cómo esa expectativa que hay sobre el pastor y su familia genera unas vivencias y unas experiencias, por cierto, supremamente difíciles y profundamente complejas. Precisar eso, traerlo, hermano, sacarlo a superficie, sería una cosa espectacular que podríamos nosotros producir desde la Facultad de Estudios Culturales, de Teología, perdón. Ya me metí en mi tema de investigación, qué pena con ustedes, pues que es por ahí también la cosa de mi tema de maestría. ¿Qué opinan de esos temas? ¿Hacia dónde vamos apuntándole? A mí me parece que familias pastorales es pertinente, me parece que la pregunta por la facultad es muy pertinente. Escojamos de ahí 4.
¿Lo hacemos por votación? Como nos propuso Sí, Ludwig. sí, señor. Familias pastorales. Listo, ahí está. Hay 11 temas, ¿sí o no? De esos 11 necesitamos 3. Entonces usted va a escoger 3 de los 11. Escójalos por el número. Voy a ver si puedo crear aquí rápido unas votaciones. Listo. Las voy a mandar aquí. Voy a poner aquí, elija el número de los temas que propone para los semilleros. A ver, ¿esto qué es? Opción múltiples. O sea que usted puede escoger los 3, ¿cierto? Creo que ahí está hecha. Ok. Y guardar. A ver si sí me quedó. Hagamos una prueba. ¿Ya se las mandé? Solo aparecen 3 opciones. Para que escoja solo 3. Mira a ver si puedo escoger ahí solo 3 o si tengo que... Ah, no, tengo que... Perdón, lo hice mal. Lo hice mal. Gracias, Ludwig. Tengo que escoger... Tengo que poner las 11, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Ah, eso es lo bueno de estar uno con gente tan pila en estos cursos, hermano. Y de las 11 elige 3. De esas 11 se van a elegir 3. Sí, señor. De esas 11 Ok. elige 3. Elija el número de los temas que elija 3 números. Este se va a poner numerito. Solo el número Sí, señor. de los temas que propone como semillero de investigación. ¿Les gustó el cambio en la metodología? ¿Es mejor? En vez de poner uno de los temas y entonces Sí, añadimos 11 opciones. Eso sí. 7, 8, 9, 10. Bueno, solo me deja añadir 10, no me deja añadir más. Me deja añadir 10. Entonces, de los 11, pues bueno, digamos que si es el 11, ponga 11, ¿sí? Porque no me deja añadir sino hasta 10. ¿Listo? A ver si aquí me deja. No. Listo. Ahora sí. Aguardé. Voy a borrar esta. Iniciamos. Listo. Escoja 3 de esos 11. Hay solo 10 opciones. no, pastor, pero no deja selección múltiple, solamente una. Ah, porque no le. Ay, sí, qué cosa conmigo. Editar. Sí, hermano, cómo es la vida de dura. Es duro para el campesino, man. Duro, man. Sí, me faltó ponerle selección múltiple. Espérame, verá. Aquí está. Perdón. Quedó ¿Cogemos 3 dicho, o 4? ¿Cuántos íbamos a hacer? Cuatro. Dejamos dos grupos de 4 o dejamos 3 grupos de 3 y uno de 4 y uno de 2. ¿Cómo es? 3 por 4, 12. 3 grupos de 3 y uno de 12. ¿Cómo les gusta más? ¿Le dimos 3 o le dimos 4?
señor. Ahora sí. ¿Qué me decías, Hernando? Es que son 12. ¿Somos No sé 12 si hay alguno que nos dé 12, 12. entonces 4. Entonces 4. Entonces 3. Entonces elijamos 3 para que nos queden 4 grupos. Listo, sí. 3 para que nos queden 4 grupos. Gracias. Yo porque tengo en mente que somos 11. ¿Listos? Entonces, ahora sí, vamos a ver si ahora sí, hermanos. Ahora sí, por fin soy Entonces, capaz de 4 grupos. 4 grupos de 3, que somos 12. Va. Vamos a ver, ahora sí. Aunque solo tenemos 6 participantes, pero bueno, participen. Eso, ya participó uno. Dos. Tres. Tres, me faltan 3 por participar. 3 más, pues somos 7. Ah, 7, pero conmigo. 4. Faltan 2. Rápido, 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 rápido. Y aquí ya yo sé cuáles van ganando, mire. Chévere esto, man. Esto está muy chévere. Lástima que no me dejan poner los 11, pero bueno, vamos a ver cómo nos queda esa votación. ¿Listos? Faltan 2 por participar. Están pensando mucho. No piensen tanto, hombre. Voten, voten, voten. Vote ya. Me envolví el proyecto. Me sacó acá. Eso es. ¿Listos? 6 ya. Listo, votaron todos. Finalizar la votación. Compartir resultados. ¿Será que ahí ya los comparto? Que usted ahí cómo es la cosa. ¿Dónde me sale eso, hermano? No tengo ni idea dónde me sale esa votación. ¿Ustedes lo pueden ver ahí? Cuando dije compartir, ¿ustedes lo ven o no? Solo Uy, hasta la opción 7. ¿Cómo? ¿Sí lo ven? sí, Solo se ve señor. hasta la opción 7. Hay un Eso, mire, empate. ahí sí. Puede bajar, ahí se puede bajar. Eso, mire, ahí tenemos. Opción 10. La opción 9 tiene 3, la opción 7 tiene 3, la opción 2 tiene 6. Uy, todos votaron por la opción 2, vale. Chao, eso. Y la opción 1 tiene 2, o sea que sería la 1, la 2, la 7 y la 9. ¿Estoy bien? ¿O estoy confundido? 1, 7 y 9, sí, señor. ¿Cierto? Sería 2, 2, eso, 2. 2, 7 y 9. sería 2, sería 7
9, ahí habría 3, pero son 4, la otra sería la 1, que tiene 2 votos. O sea que ahí tendríamos, ayúdame Ludwig, tendríamos pastoral multicontextual, familias pastorales, tendríamos redes sociales y salud mental. Historia y memoria. Y tendríamos historia y memoria. Esas quedaron. Las otras las dejamos consignadas para trabajarle, porque me interesa mucho que trabajemos medio ambiente, pero muchísimo. Pero bueno, más adelante lo trabajamos. Bien, lo trabajamos después. ¿Tomaste nota, Ludwig, de las 4? Sí, señor. Listo. Entonces ya, tener el uso compartido y cerrar esta cuestión acá. Listo. Listo, entonces nos vamos así. Ahí le hicimos caso a Edilson. Edilson dijo, hagámoslo así, entonces nos vamos así. Entonces los temas son familias pastorales. Familias pastorales. Tú puedes poner eso. Venga, pongamos eso aquí en una diapositiva rápida. Son familias pastorales, pastoral multicontextual. Familias pastorales, pastoral multicontextual. ¿Cuál es la otra? Redes sociales y salud mental. Redes sociales y salud mental. Y Historia y memorias. historia y memoria. Historia y memoria, claro que sí. Historia y memoria. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Listo, ahí están. Ahora las proyecto una vez. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué sigue? Sigue que elijamos en cuál de esas 4 nos suscribimos. ¿Qué dice? ¿Qué ven? ¿Mi escritorio? Está en negro. Ah, no, entonces puedo compartir mal. No es este. Me está dejando compartir. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ok. Semilleros serían pastoral multicontextual. Ese temita. Familias pastorales, redes sociales y salud mental, e historia y memoria. Listo, entonces, vamos a tomarnos el agüita, porque también ya es hora de tomar agüita, son las 8:17. Vaya, tome agua, hable con el Señor y miren cuál de esas 4 se quiere suscribir. Volvemos en 10 minutos, 8:27, y ya tenemos totalmente claro en cuál vamos a estar. Hacemos grupos pequeños, 4 grupos pequeños, donde direccionamos a cada una de las personas que se suscribió y hacemos este ejercicio. ¿Listo? Por ahí daríamos por terminado el curso hoy. ¿Vale? Hacemos este ejercicio, o sea, tratamos de escribir ya como un primer ensayo del planteamiento del problema sucinto, ¿no? Del resumen del planteamiento del problema. Bueno, sin la definición, porque no tenemos pues los teóricos para hacerla, aunque la podemos hacer desde lo que nosotros entendemos como tal, ¿sí? Para después construirla y madurarla. ¿Listo? ¿Clara la instrucción? Entonces volvemos 10 minutos, 8:18. 8:18 son, 8:28 volvemos. Vale, ya nos vemos.